Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, queríamos ver en este en esta mesa, en este panel, ver un poco cómo están viendo la situación hoy del mercado en general y cómo esto está afectando al desarrollo inmobiliario y cómo son las perspectivas a futuro, basándonos un poco en ver las estrategias, las claves del desarrollo. Comencemos un poquito por Damián. ¿Cómo estás viendo un poco el marco económico, político, en general y lo que afecta directamente a su mercado? Bueno, gracias María Eugenia y gracias por supuesto a Forbes por esta oportunidad que nos dan de compartir este espacio tan interesante y con tanta llegada y con tanta repercusión, por supuesto, así que eso en primer lugar. Muchas gracias. Y en segundo lugar, bueno, gracias a todo el panel que nos acompaña, que es ilustres y muy buenos amigos, y ojalá salga muy bien. La verdad es que es un momento, por supuesto, complicado. Venimos de algunos meses de mucha incertidumbre y de cabalgar en algunas variables macroeconómicas que nos han quitado el sueño, ¿verdad? En los últimos 2 o 3 meses, con la llegada del nuevo ministro de Economía, algunas variables que no nos permitían dormir, nos empezaron a dar un poco más de calma. En el mercado hay que reconocer que eso trajo alguna repercusión positiva, ¿no? Cuando el dólar se plancha y deja de enloquecernos, rápidamente la gente empieza a encontrar la posibilidad de resguardar sus patrimonios en ladrillos. Es un momento que además en la construcción en particular, por supuesto que es complicado fabricar metros cuadrados con esta inflación, sin saber de verdad cuánto valen las cosas, o sea, no sabemos cuánto vale el agua que estamos tomando, tampoco sabemos cuánto, es difícil presupuestar, cotizar, cerrar contratos, es difícil importar naturalmente, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que obviamente nos hacen la vida bastante complicada, pero la contracara de eso es que también hay un montón de variables que hacen que el resguardar los patrimonios en activos reales, que es una tradición histórica de los seres humanos, quizás hoy en todo el mundo, tendría que decirte, se vuelve más vigente que nunca, ¿verdad? Más relevante que nunca, ¿no? O sea, históricamente los argentinos siempre hemos tenido como esta tendencia a que cuando nos sobraba un pesito, sabiendo que los pesitos pierden valor o se derriten minuto a minuto, primero, por supuesto, compramos dólares, ¿verdad? Porque los que se pueden o como se puedan. Pero cuando la caja de zapatos con dólares empieza a quedar sin espacio, todo el mundo piensa en un minuto en comprar metros cuadrados. Y hoy hay que empezar a reconocer y a tomar conciencia que el conservar los dólares pareciera ser mucho menos recomendable que en el pasado, ¿verdad? O sea, hay inflación en el mundo, estas que llamábamos, María Eugenia, monedas duras, ¿no? Que, bueno, empezaron a ablandarse. El dólar, el euro, tienen inflación, ¿verdad? Se están irónicamente hablando, argentinizando, ¿no? En tantos países, Dios no lo permita. Pero lo cierto es que hoy seguir conservando dólares es seguir teniendo una moneda que antes se llamaba dura, que pierde poder adquisitivo minuto a minuto, y la contracara de eso es que todo el mundo hoy recomienda, en todas partes, hay que reconocerlo, me toca viajar mucho, resguardar los patrimonios en ladrillos. Entonces la pregunta es, no si hay que resguardarse en activos reales, sino en dónde y en qué producto, ¿no? Y me parece que esa es la pregunta que habría que responder, más que si ladrillos sí, ladrillos no. Eso iba a consultar, Carlos. ¿Cómo estás viendo vos también un poquito el panorama? Le decimos Charlie. No, Eugenia, es amiga. En confianza le dicen Charlie. Bueno, Carlos, Charlie. ¿Cómo estás viendo vos un poco el panorama? Y esto que decía Damián, ¿en qué productos y en qué mercados? Bueno. Porque también imagino que es diferente el que busca el resguardo de valor que el que busca la rentabilidad, que en este sector depende el mercado, ¿no? Bueno, primero gracias a vos, Eugenia, a Forbes, por la invitación también. Bueno, no puedo dejar de estar de acuerdo. De hecho, CEDU y AIB trabajamos juntos en múltiples iniciativas, con lo cual en el diagnóstico de todo lo que acaba de decir Damián estamos más que de acuerdo. Hoy es de perogrullo que estamos lidiando con incertidumbre y que cada vez que creemos que el set de variables es el que es y hacemos pie, nos vuelven a trastocar y dejamos. Y así venimos hace bastante tiempo. Y si a nosotros como oferta nos pasa eso, a la demanda le pasa lo mismo, ¿no? Entonces es como una lucha entre distintos estímulos. Por un lado que
que escucha que se deteriora su poder adquisitivo de lo que tiene en la caja de zapatos, otros dicen el taparrollo, otros caja de seguridad, y en cuanto al deterioro del poder adquisitivo de esos dólares. Pero a la vez estamos inmersos en el mismo contexto todos, o sea, el deterioro del poder adquisitivo de los argentinos en general fue y está siendo brutal, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, lo mismo que a nosotros nos trastoca en el set de variables que tenemos que analizar desde la oferta, también le trastoca a la demanda, porque en términos generales uno dice, bueno, en moneda dura estamos 25-30% abajo en el costo de construcción que el promedio de la década. Pero la gente hace la cuenta y dice, sí, pero la CAC del mes pasado y el dólar no se movió. Entonces la verdad es que lo que tenemos es hoy lo que percibo es, hay operaciones. Ahora te digo quién invierte, que me preguntaste, pero la realidad es que vuelve a haber una idea de, che, y no sería un sonso si decido ahora porque en un mes y medio postmundial cambia la cosa. Entonces tenés un poquitito de vuelta a esa incertidumbre que no está por un mercado turbulento del dólar hoy, pero sí por expectativa, ¿sí? Porque la inflación está sucediendo. ¿Qué hay hoy? Hoy tenés operaciones de flujo de pesos, tenés operaciones de empresas que acumularon stock de pesos y tenés operaciones de gente que en un mercado, cuando vos me decís que buscan en rentabilidad, bueno, como bien dijiste, una parte de la rentabilidad es por potencial apreciación, o sea, en términos históricos hoy podés comprar inmuebles baratos si uno piensa que va a haber un cambio de tendencia. Y después la renta de alquiler tradicional, muy deteriorada, obviamente, muy golpeada y con pocas expectativas de recuperación de corto plazo. Y la que aparece como vedette, más para la ciudad de Buenos Aires que para el resto del país, es el alquiler temporario. El alquiler temporario hoy es el que en la mayoría de los países puede, digamos, ser un 50%, un 100% por encima de la renta tradicional. Acá cuadruplica la renta tradicional, porque por un lado está muy golpeada la renta tradicional, obviamente, y por otro lado juega la brecha. Entonces, donde vos pones esos dos factores, bueno, como te digo, se convierte en un motivador. Sí, del momento. Entonces, también hay que ser consciente de estas cosas, digamos, más si Buenos Aires va a seguir recibiendo turistas, va a seguir teniendo esta necesidad de alquiler temporario, pero hoy está exacerbado por la brecha, sin dudas. Estanislao, ¿cómo estás viendo vos el mercado en el interior? ¿Cómo se está viendo ustedes desde el COFESI en el interior del país en comparación a Buenos Aires? ¿Ven una diferencia en cuanto a la percepción o a las problemáticas de los nuevos desarrollos y del mercado inmobiliario del usado también? ¿Cómo está la situación? La problemática en realidad afecta a lo largo y ancho del país porque los problemas hoy que tenemos en la Argentina son macro, ¿no? Más allá de los detalles que puede tener cada región en base al turismo, a la recepción de estudiantes y un montón de factores que pueden hacer que alguna ciudad se comporte distinta a otra, pero en realidad el marco general es ese. Vemos un mercado inmobiliario, yo diría, espasmódico, ¿no? Que funciona por espasmos. Parecería como que por momentos te encontrás con una primaverita, como ahora. Este último trimestre ha sido hubo un movimiento. Básicamente cuando el dólar está tranquilo, la gente, como decía Damián, le empieza a quemar ese ahorro, y más en un escenario con inflación, incluso en moneda dura, por lo cual vemos un escenario, nosotros quienes estamos en la industria del real estate, evidentemente somos por naturaleza optimistas, pero yo digo que no tenemos que ser ingenuamente optimistas, ¿no? Yo vengo ya desde hace 10 años escuchando que el próximo año va a ser el año bisagra, de quiebre, y no lo vemos. Realmente, si nosotros sinceramos la situación, el mercado inmobiliario viene con un gran amesetamiento, pero sin duda lo que hoy está provocando reacciones, yo digo que se ha perdido la fluidez, ¿no? En el negocio inmobiliario. Esto que es tan importante, que la gente compre porque quiere comprar, por una cuestión de clima de negocios y no por reacción, ¿no? Hoy está comprando... De hecho, la necesidad está latente hace años. Absolutamente. En la Argentina, la vivienda, y ahora bueno, será un tema de más adelante, pero con la ley de alquileres rompió el equilibrio de oferta y demanda que había
hasta el 2020, lamentablemente. Y esto también causó un efecto en la compra, tanto en la compra de pozo como de usado. Ese es el escenario actual. Probablemente en la medida que el dólar se mantenga estable como está ahora, incluso hasta bajando, es muy probable que ante esta situación haya reacción de aquellos ahorristas que se encuentran con un mercado mucho más bajo en términos de valor en dólares. Y esto hace que la gente a veces tome decisiones, pero en ese escenario. O aquellos que se llenan de pesos, o aquellos que tienen que tomar decisiones, diría, de vida o familiares, pero no hay mucho más que eso, ¿no? José, hablamos del dólar, hablamos de tu expertise. Sí, lo escuchaba con mucho interés, la verdad, porque realmente se aprende mucho de los expertos del área. En lo que a mí respecta, yo lo veo más al sector inmobiliario como una clase de activos financieros, y no puedo negar mi sesgo de finanzas. Entonces cuando uno analiza el sector inmobiliario, lo analiza en el contexto de varios activos financieros, acciones, bonos. No hay duda, como decía recién Tabakman, que el sector inmobiliario, el sector es huge, esa es a nivel mundial. Si uno tiene oportunidad de ver el PBI mundial, de 100 trillones aproximadamente, la evaluación, las estimaciones de evaluación del sector inmobiliario son de 3 veces el PBI mundial. Pero cuando uno ve el mercado de acciones es 1 vez el PBI mundial, y cuando ve el mercado de bonos es 1.2. Entonces uno ve el impacto que tiene en las decisiones de portafolio, con lo cual después lleva a decir, bueno, ¿para qué compro un inmueble? ¿Cuál es la renta? ¿Qué obtengo? En todo caso hablaremos de eso más adelante. Pero en Argentina tiene la particularidad de que se mueve por 2 factores adicionales. La poca profundidad del mercado de capitales, con lo cual hace que se vaya uno más hacia los ladrillos, con lo cual realza, o sea, impulsa. Y el segundo punto, lo que sucede con el tipo real de cambio. El tipo real, es decir, uno espera obtener una renta y eventualmente esa renta principalmente puede llegar a estar en pesos. Y esa renta en pesos, más allá de que esté modificada por la ley de alquileres, de alguna forma es pesos contra dólar, y el tipo real de cambio afecta las decisiones en ese sentido. Uno tiene oportunidad de ver las series históricas y los precios han estado bajos cuando el tipo real de cambio está alto. Me refiero al tipo real de cambio al libra, al contado con liquidación, al dólar puesto Hay que ver cuál de los en 44 Nueva York. Por el otro, de alguna variables forma pierde un poco de referencia. Entonces, justamente la estabilidad del tipo real de cambio en los últimos 3 meses después de lo que fue julio, ese salto que pegó en julio, que inclusive la bolsa también hubo un trasvasamiento hacia las acciones, pegó un salto en Merval en ese momento, es consecuencia de ese tipo real de cambio. Pero uno tiene oportunidad de ver la brecha, esa brecha es la que incide en las operaciones. No hay tantas operaciones como debería haber, y las operaciones que hay son a precios menores. De alguna forma es una restricción a la oferta. Vende, me da la impresión, y esto es para convalidarlo con ustedes, vende el que necesita vender, no el que puede esperar. De alguna forma está dispuesto a afrontar ese dividendo negativo que implica mantener el inmueble todos los meses. Pero voy a un punto adicional, que es esa preponderancia del sector inmobiliario en las decisiones de inversión, por más que sea para una casa, es mayor en Argentina, justamente. Entonces eso le da... Y uno de los factores que sucede en Argentina en este momento es que está todo riesgo-estado. Los plazos fijos, riesgo-estado. Los bonos, riesgo-estado. Los bonos en dólares, riesgo-estado. Con lo cual se hace muy difícil escaparse del riesgo-estado. Entonces uno encuentra, y lo digo a nivel personal, de inversiones que yo hago, y de gente y de empresas, que el sector inmobiliario pasa a ser un destino también interesante desde el punto de vista de escaparse un poco de ese riesgo-estado. Pero la pregunta, hacia adelante, justamente como una inversión, es qué puede llegar a pasar con el tipo real de cambio, qué puede llegar a pasar con la brecha, y qué puede llegar a pasar con la renta que puedo llegar a obtener de esos inmuebles. ¿Qué puede llegar a pasar? Exactamente. Y esa es la pregunta. Por algo tenemos un riesgo país en los valores que tenemos. Es decir, hay una gran incertidumbre. Uno tiene oportunidad de ver cuánto vale el Merval y vale 1/6 de lo que valía hace 4 años. Si el sector inmobiliario no recibió tan fuerte ese impacto. Si uno tiene oportunidad de ver, me imagino 20% deben estar. Depende. Depende. Efectivamente. ¿Podemos comentar algo o no? Sí, por supuesto. Oye. Ayúdenme, por favor. Sí, No, sí, me suena por ahí, Stanislao, estarás de acuerdo con nosotros, que en el universo de los usados quizás sí tenés rangos, ¿verdad? Respecto de 3 o 4 años atrás,
del orden del 20%, de caídas del orden del 25%, ¿no? Ahora, en costos de construcción, la caída ha sido más profunda, Charlie, ¿verdad? O sea, sí, ahora recuperaste. Ese es espasmódico, ¿verdad? Sí. Pero en promedio, digamos, claramente el costo de construcción bajó más en términos relativos que lo que bajaron los inmuebles usados, y por eso nosotros en general llevamos con Charlie desde nuestras instituciones intentamos llevar agua para nuestro molino, pero no tendenciosamente, sino con información, y efectivamente vemos una oportunidad más marcada en entrar en pozos, en entrar en proyectos que están empezando. Es una forma de ahorro, en ¿Cuál es cuotas. la rentabilidad que están sacando en este momento? ¿Es más o menos la histórica entre el que entra en pozo y el que vende al final? Es muy difícil, María Eugenia, plantear ese tipo de cuentas, porque la verdad que los precios de las unidades usadas están muy castigadas o afectadas por toda esta incertidumbre de la cual estamos hablando. Pero me parece a mí que la lógica con la cual hay que evaluar este tipo de cuestiones es empezar a participar en un pozo pensando que la obra se va a demorar 3 años, 4 años, son procesos largos, ¿verdad? O sea, no es que uno compra hoy una cosa que se va a construir y la tiene mañana para ser realizada, sino que son procesos largos, y nuestra expectativa es que esta situación de evolución y de variabilidad del tipo de cambio a lo largo de los años y de los propios ciclos de la economía, de cara a un, no sé, 2023, de cara a un 2024, bueno, la bola de cristal, no sabemos decir cuándo, ¿verdad? Pero tenemos la sensación que estamos a las puertas de un potencial cambio de ciclo, lo que puede dar lugar a lo que un poquito se mencionó antes, ganancias de capital, en el sentido que los activos en general en la Argentina, bueno, los financieros que vos dijiste que han caído a un sexto, ¿verdad? Un espanto, ¿no? Pero bueno, podrían... Pero es un sector más líquido, por ser un sector más líquido, con costo de transacción más bajo, refleja de manera mucho más fluida el precio. En este caso, el sector inmobiliario es un sector un poco más ilíquido con los costos de transacción que tiene. Entrar y salir deja Esa es la eterna discusión. O sea, cada vez que hay una discusión, si querés, ladrillo, producto financiero, juega la liquidez, como decís, obviamente, juegan los costos transaccionales, ineludiblemente. Pero la realidad es que cuando defendemos como resguardo de valor y lo bajás a datos, digamos, si uno dice, bueno, ¿cuándo fue el último cambio de ciclo brusco? Y cuando pasaron cosas, ¿no? O sea, marzo, abril, mayo del 18 en adelante, vos decís, bueno, venías con una expectativa, tuviste un cambio. Si vos ahí agarrabas y decías, bueno, yo puse $100 en bonos, como vos decís, Estado, porque la verdad es que la mayoría de los bonos está todo en riesgo Estado, pusiste 100, te dicen, bueno, hoy te querés ir, tenés 20. Es líquido, pero tenés 20, ¿no? Sí. Vos pusiste 100 en acciones líderes, agarrar los 3 bancos y el sexto, no sé si yo creo que tenés menos, te dicen que tenés un 10, 12%. Bueno, pero es curioso, todo el sector, el valor del mercado de los bonos y el valor de mercado de las acciones debe sumar algo así como 130 mil millones de dólares en Argentina. Una fracción del PBI de bonos y acciones, de bonos soberanos y acciones. Entonces el sector inmobiliario es muchísimo más grande. Muchísimo más grande, muchísimo más ilíquido, pero en esas caídas, aún reflejando el 20%, te dicen, bueno, pusiste 100, toma 80, ¿no? Entonces, es cierto que juega la liquidez, es cierto que juegan los costos transaccionales, pero es cierto que en las volatilidades que estamos acostumbrados en Argentina, el ladrillo, digamos, pero eso no es solo en Argentina. En el mundo, cada vez que hay algún crack fuerte financiero, cae mucho más rápido lo bursátil, obviamente. Claro, Y entonces lo bursátil que tiene adentro un contenido real estate, ese es el negocio para hacer. Bueno. Porque en realidad el papel es el que bajó. Y en cuanto a, un poco mirando las claves a futuro, digamos, ¿hacia dónde ven que hay posibilidades de crecer y de desarrollar para recuperar el crecimiento del desarrollo inmobiliario y el mercado inmobiliario del usado también? Estamos en el mismo mercado y en el mismo. De parte nuestra, desde AIB y CEDU como cámaras estamos trabajando juntos, trabajamos juntos en la mesa de la vivienda y hemos hecho iniciativas, algunas puestas en práctica y otras que todavía faltan. La macro no la elegimos, el contexto no lo elegimos y obviamente que uno, así como como desarrollador vos planificás con un set de variables, construís con otro y vendés con otro, lo mismo nos pasa desde las cámaras. O sea, cuando uno arma los planes, los arma con una coyuntura que cambia. Lo estructural sigue estando.
O sea, es como el cuento ese del zapatero que manda a sus 2 hijos a un país muy pobre y vuelve un hijo y le dice, olvídate, no hay negocio, están todos descalzos. Y viene el otro hijo y le dice, no sabes el negocio que hay, están todos descalzos, ¿no? O sea, el déficit habitacional es concreto, o sea, la demanda latente está, el empobrecimiento de los argentinos también está, ¿no? Entonces, claramente de qué Sí, se necesita que mejore el marco económico para que necesitamos estabilidad, haya... necesitamos una macro, digamos, por lo menos volátil. Necesitamos alguna expectativa, alguna idea de tiene sentido que pagues algún crédito de algo en lugar de gastarte en 10 Coldplay en River, digamos, ¿no? Hubo mucho consumo, mucho restaurante lleno y poca expectativa de tiene sentido construir algo para más adelante. Y en cuanto al tipo de producto que ven posibilidades de desarrollo. Hoy tenés demanda latente de todo tipo de producto. O sea, lo que vos necesitas es darle los vehículos para que puedan acercarse, ¿sí? Desde el joven que compra su primer departamento de 1 o 2 ambientes hasta la familia que necesita crecer. O sea, lo que vos Los productos son lo mismo de siempre, pero quizá adaptados a una nueva coyuntura post-pandemia, ¿no? Y ahí los desarrollistas y quienes proyectan son los que tienen que interpretar el mercado y el producto que hoy está buscando la gente, tanto en la vivienda como en lo comercial, ¿no? Porque la pandemia lo que vino a hacer es no modificar nuestros hábitos de vida, sino hábitos también de trabajo e incluso hábitos de esparcimiento, ¿no? Yo que vengo de Mendoza, uno lo puede ver a pleno, ¿no? Cómo cambió incluso el turismo. Y ahí hay un nicho de negocios inmobiliarios realmente muy interesante. Pero un punto importante del punto de vista financiero, no quiero dejar de mencionarlo, porque si bien es un país en el cual no hay crédito hipotecario, lo cual sería un gran impulsor, la forma de entrar desde el pozo es una forma de crédito hipotecario. Claro. Es decir, de una forma uno va Una ahorrando. forma de financiar. Sí. Ahora, lo acotás al plazo de la obra, ¿no? O sea, también no nos engañemos. O sea, hablando del tipo de producto, lo último para cerrar. Un tema que no quiero dejar afuera, aunque sea brevemente, es el tema de la ley de alquileres en cuanto a la posibilidad de acceso a la vivienda. ¿Qué posibilidad ven de solución a mediano, corto plazo? Escasas. Para ser realistas y pragmáticos, me parece que en esta coyuntura política tan confusa, que se genere consenso en nuestra dirigencia para hacer las correcciones que deberían hacerse, me parece que no apostaría a que vengan a suceder en el corto plazo, ojalá me equivoque. Mientras tanto hay que reconocer que el mercado fue acomodándose, acostumbrándose y adaptándose a la ley tal como funciona, digamos. Entonces es un proceso, ¿no? Entonces, nada, es un dato más de la realidad que viene a engrosar una serie de incertidumbres que tenemos, con las cuales convivimos y nos vamos adaptando. Sí, pero con la ley la oferta no va a aumentar, o sea, con la vigencia de la ley no va a aumentar, o sea, la postura nuestra como asociación es bien clara de pedir la derogación, e insistimos y dimos todas las razones por las cuales era lo que pedíamos. Yo creo que ahora, en el cambio que se plantee, que sí estoy de acuerdo con Damián en que es muy complicado desde lo político, quién le pone el cascabel al gato, hay que plantear algo de shock en términos de oferta, porque si no, seguimos estando en el mismo problema y a la larga sufre toda la población, digamos, ¿no? Y si bien el mercado se acomoda, en ese acomodamiento de ese modo, a veces por querer sobreproteger a la parte débil, lo perjudicaste. Digamos, y creo que acá fue una muestra bien clara de eso. Bueno, nosotros quería aclarar una cuestión que me parece que es relevante, ¿no? Con el tema de la ley de alquileres. Más allá de derogación, la discusión de derogación o modificación, porque la ley de alquileres hay que decir que tiene algunos aspectos que son importantes, pero bueno, obviamente el plazo y el tema de la actualización evidentemente es lo que hizo que se rompiera ese equilibrio. Pero es sumamente importante modificarlo cuanto antes, más allá de la coyuntura política y demás. De hecho, nosotros tuvimos reunión desde COFESI con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Dijo que era evidentemente que había que modificarlo, eso no llegó y esperemos que esté en la agenda de este gobierno. No podemos esperar a las elecciones porque la verdad que la crisis habitacional es tremenda. No solamente la gente no puede acceder hoy a la vivienda propia, estamos hablando por supuesto de recursos medios, sino que tampoco pueden acceder a la vivienda a través del alquiler, que es un instrumento válido y totalmente digno, y eso no está sucediendo. Bueno, muchísimas Déjame que ponga un último comentario, si me permitís, 2 palabras. Para quien hoy tenga esta sensación de tener guardados dólares en algún lado, que es público y es evidente
que pierden poder adquisitivo y que, por la inflación en el mundo, y que empieza a ver dónde transformar esos dólares en ladrillos, hay que reconocer que en otros mercados encontramos precios muy altos. En Estados Unidos, a donde muchos se dirigen, están en su tope, en su nivel más alto de la historia, probablemente, mucho más alto que en el 2008, cuando terminó todo como terminó. Buenos Aires está claramente más barata que Montevideo. Buenos Aires está más barata que Asunción. Buenos Aires está barata en términos históricos, sobre todo cuando uno entra en un proceso de construcción. Y es muy esperable que esto cambie. Y a mí, mi sensación personal es que estamos atravesando el final de un ciclo, que no va a terminar el lunes que viene, no es que va a terminar en cualquier minuto, pero estamos atravesando el último momento en el cual podemos encontrar estas ventanas de oportunidad para entrar a costos que están elocuentemente baratos. Es parecido a lo que les pasó a todos aquellos que no se animaron a entrar en el 2002 o en el 2003, cuando vieron que los que sí se animaron en el 2004 la habían duplicado y en el 2006 la habían triplicado. Digo, me parece que hay una ventana de oportunidad para mirar. Parece haber un piso, ¿no? Parece haber un piso, y me parece que hay que plantearlo con mucha elocuencia. No muchos se animan a aprovecharlo. Yo transmito este mensaje porque me parece que es contundente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, lo lamento mucho. Gracias. Muchísimas gracias por venir.